Hermanos, Dios lo bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a hacer una pequeña recapitulación, ¿ya? ¿Y qué con los artistas en el Evangelio? Dijimos que este título no era para nada despectivo, pues no tenemos nada en contra de los cultores de ninguna bella arte. También dijimos que, basados en la sana doctrina, lo que requerimos en todo nacido de nuevo que se sume a nuestra congregación es lo mismo para todos, ¿ya? Pues no hay acepción de personas en los requerimientos divinos para servirle. O sea, lo mismo se le pide a un artista, lo mismo se le pide a un obrero, al futbolista, al profesional, al vendedor de toallas en el mercado, al político, a las amas de casa. Y piense usted en el oficio u ocupación que usted esté pensando. También expresamos que cuando Jesús ministraba en este mundo, interactuó con muchas personas de diferentes oficios. Y a ninguno le pidió que diese su ocupación celular, pero agrego, fue notorio que los que ponían su fe en la persona divina del Señor Jesús, mejoraban en su desenvolvimiento secular, dignificando su oficio. También hemos dicho que los que están a la cabeza visible de una congregación de Cristo y del mismo modo a la cabeza de diversas operaciones eclesiales, directores, diáconos, ¿no? Todos sin excepción debemos asimilar lo que se le dijo a Timoteo, lo que justamente estamos estudiando, que en sí constituye un estilo de vida ministerial. ¿Para qué? Para influenciar en otros, que en este proceso santo al cual no debería negarse ningún integrante de la Iglesia de Cristo, pues tenga un encargo oficial, ministerial, o no lo tenga. De todas maneras, hay personas que vienen detrás de ellos y puede hacer de que estas personas tienen una excelente madera de siervo, pero ningún creyente ha perdido su capacidad analítica con que Dios revistió a la humanidad. Por tanto, suelen observarnos a mérito de la mutua convivencia, nos pesan y se dan cuenta que somos simples y comunes hombres y mujeres, pero maravilloso sería que aprecien que somos sinceros seguidores de Cristo, que esto ameritaba esfuerzo del referente espiritual, que en base al versículo primero que ya estudiamos y en base al griego koiné dijimos que el objetivo de ese esfuerzo es volvernos poderosos, no para someter a nadie, sino poderosos para combatir el mal, poderosos para tomar decisiones sabias, poderosos para vivir una vida pía, agradable al Señor. Que para todo esto justamente sirven magníficamente los regalos de gracia que se nos han entregado, que ya hemos leído, que es en Cristo Jesús. También recordemos que ya hablamos de su clasificación, ¿no? Primero nos entregó su luz admirable y nítida que consta en las Escrituras para guiarnos en un mundo oscuro que suele querernos devorar. Segundo, nos entregó su poder, ¡boom!, dinamita, para hacer como a Él le agrada, a mérito de la influencia directa del Espíritu Santo. Tercero, también a mérito del Espíritu Santo, tenemos virtudes de Cristo para andar en este mundo imitándolo a Él. Luego, cuando nos detuvimos en el versículo 2, apreciamos que este pedido de buscar hombres fieles, valiéndonos de la lógica, la lingüista, y el contexto hacia atrás, o sea, forzosamente el versículo 2 está emparentado con el primero, implicaba que el sean fieles para enseñar, tenían que aprenderlo estos nuevos de su tutor Timoteo, como Timoteo y Tito aprendieron de Pablo, ¿no? O sea, el apóstol Pablo les está recordando el círculo de amor discipular. Hermanos, yo no puedo pedirle a alguien que haga algo que es visible que yo no estoy intentando hacer. El asunto era colaborar, en aquel entonces y ahora también, colaborar, nada más, colaborar en convencer o digamos persuadir a otros. Hechos capítulo 26, versículo 28.
Colaborar presentándole la paz del Señor. Romanos capítulo 10, versículo 15. Colaborar ayudándolos a que aprendan a reflexionar con las Escrituras en la mano. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 11. Enseñarles a que sepan descansar en un mundo ruidoso y malévolo. Salmos capítulo 4, versículo 8. ¿Ya? Y todo esto, todo este cúmulo de cosas, hacerlos sin que se aparten de las enseñanzas recibidas del Señor Jesús. Eso implica ser fieles. ¿Ya? Así que hasta ahorita hemos sintetizado la primera entrega que se dio el domingo pasado. Hoy vamos a entrar a tocar 3 metáforas que Timoteo y otros condiscípulos de él vieron en el testimonio de su tutor Pablo, que es lo que se requiere para practicar el Evangelio y lo que se requiere para influenciar en otros. Antes de entrar a la subdivisión y cuerpo de esta enseñanza, permítame repetir una vez más, que no interese el oficio ni ocupación secular que ejerza un nacido de nuevo. Puede ser artista plástico, músico, técnico de computadoras, médico cirujano, policía, deportista, universitario, obrero, mercader en cualquier producto, puede ser ama de casa, puede ser autoridad secular. A todos los que son creyentes se le ha entregado el mismo mensaje, se le ha entregado los regalos de gracia para que intentemos noblemente lograr nuestra realización personal sin apartarlo del encargo de la gran comisión. Escúcheme, por favor, porque le voy a predicar con el corazón en la mano. Hay muchos hermanos que creen que pueden lograr su felicidad y su relación personal dejando de lado la gran comisión. Si son creyentes, es imposible. Escúchenme, si son creyentes, es imposible. Porque no aprenden a reflexionar, no aprenden a tener fuerzas cuando el mundo los quiere devorar, no aprenden a ser fuertes ya ante los dilemas de la vida. Es imposible que un verdadero creyente pueda lograr su realización personal si se aleja de los métodos que se le prepara para que entre a la gran comisión. Esta es la 10ª entrega de la serie denominada Términos e Ideas confrontada con las Escrituras, y vamos a iniciar el cuerpo de esta enseñanza con el preámbulo de la lectura de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 3 al 7, que es el contexto que vamos a enseñar. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 7. Ahora sí está bravo. Ya, lo tenemos, hermanos, con excepción de los que están delicaditos de salud, ya, y mi niña también, de hecho, ¿no? Por favor, el resto pónganse de pie, ¿ya? El resto sentadito nomás si está un poquito delicadito, ¿ya? No hay ningún problema, ¿ya? Porque somos respetuosos, no religiosos, ¿ya? Pero si usted está bien, por favor, póngase de pie. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo del 3 al 7. Las metáforas, ¿no? Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. 7. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Todos juntos a la voz de 3, el versículo 7. 1, 2, 3. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Inclinen su rostro, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, mis hermanos aquí reunidos y los invitados deben ya, Señor, darse cuenta de que no existe hombre digno de predicar ni enseñar su evangelio. Señor, pero usted me está dando la posibilidad el día de hoy. Hable, Señor Yahvé. Utilice el trabajo que he preparado para usted, para que sus verdades, Señor, que he encontrado, Señor, cimente el corazón de los que estamos en este auditorio, incluyendo, lógicamente, a su predicador. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Por favor, tome asiento. Ahora vamos a ver en detalle las 3 metáforas que presentó el apóstol Pablo para moldear el actuar cotidiano de sus discípulos, y como la Biblia tiene señoría entre los tiempos,
Estas metáforas es para que nosotros nos sembremos, para que nosotros aprendamos lo que se requiere para llevar el correcto evangelio y lo que tienen que ver en nosotros, lo que vienen detrás nuestro. Primero, debemos identificarnos con el sufrir del soldado. Tenemos que identificarnos con el sufrir del soldado. El versículo 3 y 4. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Por favor, escúchenme. Inicialmente propongo razonar usando conocimiento casi general que tenemos. ¿Qué penalidad suele sufrir un soldado? Hay momentos en que todo soldado tendrá escasez de pertrechos logísticos, alimento, municiones. Es casi seguro que va a batallar en climas y condiciones insalubres que por normal merma su potencia física. Va a llegar el momento en que cuente con poco apoyo. Va a llegar el momento en que va a sufrir la dolorosa incomprensión de sus compañeros de armas. Y va a sufrir, y es así, incomprensión de aquellos que defienden. Sumamos. Todo esto sume furibundos ataques del enemigo. Sin embargo, nada debería amedrentarlo, pues si el soldado deja su lugar en la trinchera, va a poner en peligro a sus compañeros de armas y va a desprestigiar a la nación que representa y que defiende con honor y con sabido sacrificio. Lo que leemos en nuestra Reina Valera 1900. Sufre penalidades. En el griego koiné es un vocablo compuesto, sunkakopaxeo, que significa pasar adversidades, aflicciones. Pero acá viene lo interesante, ¿ya? Muy importante. Ese pasar a adversidades y aflicciones no es en solitario, es dentro de un grupo humano, ¿ya? O sea, está sobreentendido que lo que le está diciendo, y él lo comprende, ¿ya?, que un soldado no debe separarse por los inconvenientes que tiene en su vida de su unidad de combate. ¿Por qué? En la riqueza del griego koiné vemos al cual, a este soldado, se le ha asociado con los demás porque viven el mismo proceso, porque todos son posesión del mismo Señor, en aquel entonces el emperador romano, por ser instrumentados en la misma cohorte, o sea, la misma legión que le imparte órdenes. Pregunto, ¿no es acaso lo que estamos escuchando una analogía de lo que se le pide a una iglesia local? Que tenga unidad y sacrificio en equipo. ¿Ah? ¿A quién le pide esto? A los que portan el estandarte de Cristo. O sea, espero que sea notorio, ¿ya? Manda Pablo que no tiren la toalla. Discernamos que si nos alejamos del fragor del combate, más del tiempo prudencial, ojo que todos deseamos tener un descanso y todos lo necesitamos, pero tiempo prudencial. Por eso que en la iglesia hay un mes de vacaciones para los que están a la cabeza, ¿ya? Todos necesitamos descansar. Todos necesitamos descansar. Es la lógica del soldado. Escúcheme, por favor. Si me alejo un tiempo más del prudencial, mis hermanos que continúan en la trinchera del Señor, batallando para la gloria y la honra del Señor, se van a cansar. Se pueden desilusionar. Escúcheme, por favor. No hay diferencia que usted o mi persona seamos jubilados o cesantes, seamos músicos, médicos cirujanos, seamos obreros, amas de casa, estemos desempleados o tengamos un pingüe negocio que nos da mucho dinero. Escúcheme, si usted ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal, voluntariamente se ha hecho esclavo y soldado de Dios, y usted está encargado de enarbolar el estandarte de Cristo, por lo cual aquel soldado que se aleja groseramente del campo de batalla no está comprendiendo lo que el Señor Jesús de antemano dijo. ¿Se acuerdan lo que Él dijo? Los obreros son pocos
que el trabajo es demasiado y los guerreros aptos para la batalla son pocos. Sí, así es. Siempre hubo y no cambiará déficit en el número de combatientes. Pero no tiremos la toalla, pues somos soldados de Cristo. Que se multiplican los problemas, sí. Ahora, esto que son pocos, el mismo Señor lo dijo, ¿no? Le voy a hacer recordar lo que dijo en Mateo capítulo 3, versículo del 59 al 38. En toda esa porción, él expresó la siguiente idea. La mies es mucha, mas los obreros son pocos. Pero confiemos, el Señor va a subar combatientes. Lo que se necesitan esos combatientes que se dejen discipular, que acepten discipularse, que acepten crecer en el Señor, para que llegado el momento, después de su bautizo, puedan sumarse en forma organizada a las huestes del Altísimo. Que se multiplican los problemas, como que es notorio que hay un enemigo que constantemente maquina con notoria maldad e intenta deshacer nuestro hogar, incentivar nuestra antigua naturaleza mediante dardos poderosos de fuego para chamuscar y destruir lo nuestro. Sí, así es. Y Satán nunca va a cambiar, ni los demonios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. ¿Por qué? Porque son gajes de la guerra. Luchar, escúchenme ya, y el soldado termina siendo maltratado. ¿Ya? Pero nuestro general en jefe, Yahvé Sabaoth, Jehová de los ejércitos, no nos ha entregado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y esto está registrado en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7. Repito, no tiremos la toalla, porque somos soldados de Cristo. Leamos ahora el versículo 4. Dice, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Miren, la idea principal aquí está que tenemos que agradar a quien nos llamó por soldado. ¿Quién nos llamó a su gloria admirable? El Altísimo, ¿correcto? Ya. Este versículo, algunos exegetas lo ven como una exigencia de dedicación exclusiva para el Evangelio. Y yo apoyo esa interpretación, pero si está enfocada al primer oficial de una iglesia, porque guiar a tiempo completo y fuera de tiempo es un trabajo serio, pesado, tedioso, que ni la enfermedad tiene que detenernos, ni las desilusiones, porque somos herederos directos de los apóstoles en guiar a la congregación. El símil que usó el apóstol, el legionario romano, tenía prohibición de dedicarse a otras actividades incompatibles con su vocación guerrera y su lealtad cerrada al emperador. Era casi dedicación exclusiva. Pero hacer de esto una aplicación horizontal a todo creyente sería un error interpretativo, pues nos van a solicitar, el que malinterpreta, que tarde o temprano dejemos nuestro trabajo secular, como hacen los mal llamados testigos. ¿Ya? O sea, interpretan mal y dicen que tienes que dejar todo. ¿Ya? Y eso que tienes que dejar todo es para los que viven del Evangelio, porque debemos comer del Evangelio. ¿Ya, hermanos? Ahora, la interpretación es mucho más rica y más amplio el significado. Explico. Los que hacen servicio militar o los que ya están involucrados en una campaña, o sea, los que ya ejercen apostolado para Cristo, no debemos buscar nuestra comodidad en desmedro de la labor encomendada. Mi lealtad para Cristo y en la trinchera donde Él me ha puesto no es negociable. ¿Ya? No es mi vida un negocio. ¿Ya? No es mi vida un negocio. Los que se escriben en nuestra Reina Valera 1960, no nos es dable enredarnos en los negocios de la vida. En griego koiné es el término pragmateia. Explico. No podemos comerciar con nuestra vida. La pregunta sería, ¿le agrada a Dios que yo primero busque mi comodidad? ¿Ah? Por ejemplo, qué penoso sería, ¿no? Que yo abandone la trinchera en esta iglesia, porque en otra congregación de Cristo puede decir, ese pastor predica bien, es buen consejero, tiene presencia. Ven a trabajar con nosotros y me ofrezcan un sueldo suculento y me digan, acá todos trabajan, ven a trabajar con nosotros. Escuchen, pastores,
y llamados al santo ministerio. Esto es negociar con un apostolado. Esto es negociar con un apostolado. Esto no clasifica convivir y ministrar como soldado para la gloria de Dios. ¿Ya? No clasifica. Esto no es un negocio. Yo no puedo negociar mis dones. ¿Estamos comprendiendo, hermano? ¿Ya? Y este estilo de vida no debería no solamente ser propio a todos los que ministran, ¿ya? Porque a todos, porque los que nos ven nos pesan y nos imitan. Pero si nuestro sentimiento nos está engañando, porque todos queremos descansar, todos queremos tener más billetitos, todos queremos tener mejores condiciones, todos, o usted no. Pero si su mente le está engañando, recuerde, hermano mío, que para vivir y morir por el Señor, yo tengo que estar en la trinchera que Él le puso a mi vida. Romanos capítulo 14 del 8 al 10. Un soldado no negocia en qué trinchera está, ni la abandona por un negocio espléndido. Simplemente acepta el destino de Dios. Dedíquese a su trabajo secular. Es una ocupación por demás digna si es honrada, pero no se aleje groseramente de la preparación para que sea soldado, y si ya está enarbolando la bandera del Señor, no se aleje de la trinchera. Un soldado, vuelvo a repetir, no negocia, y debemos enseñar y orientar a que vivamos para agradar a quien que nos llamó al santo combate del Evangelio, que nos ha entregado el nombre de Jesucristo como estandarte. Y el único negocio rentable, escúcheme ya, es aquel, igual un negocio secular rentable, es aquel que no me aleja de mis ganancias eternas. Tenemos que pensar como soldado de Cristo, un magnífico imperio de amor como nunca existió, y nosotros somos el soporte guerrero. Y de todo ese soporte guerrero, el pastor principal tiene que dar el ejemplo. ¿Ya? Yo quisiera ganar más. Yo quisiera estar en una iglesia así como dice Berea, no uno, pero yo no estoy donde yo quiero. Yo estoy donde Cristo me ha traído. ¿Y saben qué? Qué inmensa bendición es estar con ustedes. ¿Ya? Ustedes son un regalo perfecto de Dios para mi vida. No tengo que buscar otro, a menos que Él ponga en mi mente y en mi corazón en algún momento dejar la iglesia, porque veo que ya soy estorbo de repente por la edad y mis facultades psicosomáticas están descendiendo demasiado, y en vez de ayudar estoy haciendo daño. O en defecto, de acuerdo al reglamento que tenemos. ¿No es cierto? Así llegamos a la segunda metáfora. Debemos identificarnos con el competir de un atleta. Leamos el versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Aquí la idea central no radica en apreciar el símil del entrenamiento riguroso de un atleta, ¿ya? Sino la legalidad, su moralidad de sus acciones para subir al podio de los vencedores. Para apreciar esta metáfora que leemos en castellano, el luchar legítimamente implica ejercer el ministerio de acuerdo a las reglas del campeonato. En este caso, el de nosotros, como atleta del Señor, los lineamientos morales del Señor, comprendido en ambos testamentos, porque somos sola escritura. Ojo, hermano mío, que la vida del creyente no es una lucha por sobresalir compitiendo con otros. Craso error. Es una lucha por distinguir mi nueva naturaleza contra la antigua, comprendiendo que el árbitro siempre va a ser Dios mismo y me dar coronas cuando esté en su presencia por el esfuerzo moral que yo hice en este mundo. Voy a poner otro caso posible, ¿ya? Un creyente pueda que desde niño, en su juventud y su adultez, es considerado como un líder natural y está acostumbrado a imponer la ruta de acción a los demás. Pero esto no es lícito en el Evangelio. Este es un apostolado cristiano, porque los que llevan el liderazgo, que saben que esa palabra aquí no se usa, ¿ya? Terminan sometiendo a la grey, porque todos sin excepción vamos tras de la ruta del Nazareno y punto, ¿ya? Por tanto, somos un equipo de iguales, que cada uno de nosotros tiene que aprender su papel en la iglesia.
Y si bien hay cosas en las cuales los que ejercen autoridad tienen que ejercerla y tener mandatos imperativos, ¿ya? Pero la generalidad de la iglesia es que tomamos decisiones en multitud de consejeros. Un creyente bautista, un voto. Derecho de opinar y derecho de discernir mediante el que da su opinión. Otro ejemplo. En el mundo, líder es líder. Y es preferible esconder sus malas artes, su incongruencia moral y legal, ya con el fin de que continúe haciéndolo, o sea, guiando. Pues en el sistema pecaminoso, escúcheme ya, si el escándalo es manejable, no interesa el pecado o la falta, ¿ya? Pero el Altísimo no piensa igual, por tanto, no puede ser así en el interior de la iglesia y tampoco en ningún asunto en el cual nosotros nos involucremos. Regresemos a la iglesia. Quien transgrede los lineamientos morales y amerita dejar el cargo, lo tiene que hacer, lo que yo denomino, cuando lo hace casi ipso facto, el honor de los caídos, pues compitió como probo atleta y cuando se dio cuenta que no cumplió, ya dejó en las manos de la novia de Cristo lo que legalmente ante la justicia de Dios ya no le toca retener. Hermanos, la iglesia del Señor sufre mucho por líderes. Sufre mucho por líderes. El término líder es problemático y aquí no se usa, porque no se olvide que el término guía el pensamiento y el accionar de las personas. Ojo que nunca se ha pedido perfección, ¿ya? Porque si así fuera, el primer desechado sería yo sería el primer reprobado, ¿ya? Pero cada quien debe ver con claridad su propio camino y examinarse por intermedio de las Escrituras. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5. No olvidemos, hermanos míos, luchamos bajo un estandarte del 3 veces santo, ¿ya? Y nadie puede reclamar el título de imprescindible en la hora del Señor. En todo nivel, compitamos decentemente para la gloria del Señor. Quien no vive su ministerio con decencia escritural, no lucha legítimamente para la gloria de su Señor. La tercera metáfora y la última. Debemos identificarnos con la paciencia del agricultor. Leamos el versículo 6. Dice, el labrador para participar de los frutos deberá trabajar primero. Aquí saben lo que aplica, hermanos míos, de eso que siempre les digo, ¿no? Paciencia y buen humor. Porque todo labrador sabe que lograr frutos es parte de un proceso largo, metódico, paciente, que amerita esfuerzo diferencial de quien siembra. Cuando leemos, debe trabajar primero, debe trabajar primero, debe trabajar primero, de hecho es para lograr los sanos deseos de su corazón. Y pese a que yo trabajo, ya, como una bestia, y el Señor decide que no va a ocurrir lo que yo quiero que ocurra, levantaré mi mirada y le diré, tú me diste, tú me quitaste, que la gloria sea para ti. ¿Ya? Dividamos este estamento en dos vertientes. Primero en lo personal, lo ministerial, enfocado en nosotros mismos, para lo cual leamos 1 de Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 2. 1 de Timoteo 3, del 1 al 2. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Ahí nomás. Después del versículo 11, segunda parte, hasta el versículo 13, hasta el versículo 7, da requerimientos. Ahora, ¿esto qué implica? Implica que el que quiere obispado, pastorado, el que quiere ministerio, el que quiere una función ministerial, ¿ya?, que desea realizar, tiene que ver cuáles son los requisitos que se piden. ¿Ya? Pregunto, ¿no es lo mismo en las ocupaciones seculares o de frente a los genios le dan gerencia? ¿Ah? ¿No es acaso una escalera por subir? En nuestro caso, primero bautizarse. Cada peldaño tiene su nombre, constancia en el aprendizaje doctrinal, experiencia acumulada, obediencia a nuestras autoridades, especialmente a las Escrituras, ser activo en los mandatos de la asamblea,
No estar renegando ni dándole la contra a la asamblea una vez que ya votó. ¿Ya? Practicar 70 veces 7 el perdonar y el pedir perdón. Mejorar el uso de nuestra lengua. ¿Ya? Pulir nuestra mayordomía de dinero. Mejorar en nuestro propio hogar. Y vuelvo a repetir, a nadie se le está pidiendo perfección, ¿ya? Porque si yo le pidiera perfección, el primer desechado sería el suscrito. En fin, cada peldaño será sumamente útil en los dilemas que vienen adjuntos a un ministerio, a una operación del Señor. Y yo le aseguro, hermanos míos, no es fácil guiar a otros, ¿ya? A veces no comprenden, a veces reclaman, a veces se enojan, a veces se alejan, ¿ya? Y uno tiene que aguantar con paciencia, sabiendo que es algo con paciencia y buen humor. En fin, cada peldaño es sumamente útil, hermanos míos. Porque el que de frente quiere tener algo, tiene que tener cuidado, ¿ya? ¿Por qué? Porque él mismo se puede estropear. Y saben lo triste, lo más triste, que puede estropear a otros, lesionarlos. Primero es necesario que nos dejemos moldear por el Señor Jesucristo mediante la iglesia local donde congregamos, ¿ya? Para que podamos ocupar la operación que deseamos. Primero hay que formar carácter. Primero hay que saber en qué nos estamos metiendo. Hay que aprender a tener paciencia. Esforzarnos primeramente por bautizarnos. Es el camino continuo de formar carácter. Regresemos a las figuras literarias, ¿ya? La fruta que a la fuerza intentamos que madure, corre el siguiente riesgo, una palta. Rompa una palta de su mata y póngale papel periódico. Puede hacer que madure, pero puede hacer que se pasme. Es un riesgo. Es un riesgo, ¿ya? No es lo mismo con las operaciones y los ministerios de la iglesia local. No se puede dar alegremente, porque primero tenemos que ayudarlo a que madure o a que retorne al camino correcto que ha perdido en las circunstancias de su vida. Veamos la segunda vertiente de los frutos en nuestro trabajo en otros. Sembrar y esperar ver las consecuencias del trabajo realizado. Sembrar y esperar, ya hermanos míos, siempre es lento, pero es maravilloso, pero es trabajoso, ¿no? Es lo mismo criar hijos, análogamente formar discípulos, análogamente pastorear una iglesia, análogamente estar a la cabeza de un departamento, ¿ya? Directores de cada grupo eclesial, cultivar a los demás en la sana doctrina, no es algo que se logra de la noche a la mañana. Es un sacrificio para ennoblecer a los demás. Y recordemos, hermanos míos, cuando deseamos capturar un corazón humano, primero tenemos que regalarle nuestro propio corazón ensangrentado. O sea, ¿a qué esto me estoy refiriendo? Que debe ser notorio que nos sacrificamos. Que debe ser notorio que si hay hermanos que necesitan discipularse, que tú no pongas excusa y vengas. Que te esfuerces. Que seamos valientes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los hermanos nos pesan, nos miran y a la larga nos van a imitar. A la larga nos van a imitar. Parece que aramos en el desierto, pero nunca ha sido así. Hermanos, no olvidemos que la obra es de Dios y nosotros solo somos sus colaboradores. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 9. Confiemos que el Señor, usando nuestro deficiente trabajo, porque su trabajo el mío es deficiente, se nos dice sirvientes inútiles, ¿no? ¿Ya? Nuestro deficiente trabajo, Él va a tornar desiertos en paraísos. Nosotros colaboremos. Isaías capítulo 51, versículo 3. Isaías. Capítulo 51. ¿Lo tenemos? Dice, ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto
De Jehová se hará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Hermanos, solamente Él puede hacer estas maravillas. Nosotros solamente colaboramos como sirvientes inútiles para criar, para apuntalar, para edificar. Es un proceso que debemos invertir tiempo, dedicación, cual labrador en jardín ajeno. Pero yo les aseguro, ¿ya? No es alegría más placentera que apreciar la fruta que va madurando o un hermano en Cristo que va mejorando. No hay cosa más hermosa que ver los colores de una flor en ciernes que sabemos que va a polinizar y va a dar vida a otros. Es maravilloso, hermano. ¿Usted creen que yo no me gozo cuando veo que mis hermanos traen personas? Están luchando para darle vida a otros. ¿Ya? Muchas veces somos como voz que clama en el desierto. Isaías capítulo 40, versículo 3. Pero en verdad, hermanos míos, tenemos que tener convicción, ¿ya? Y sociedad de alegría. Pues la realidad es que preparamos camino victorioso al Señor. ¿Ya? De otro lado, está la naturaleza pesimista, que habita en todos nosotros, especialmente cuando las cosas no salen como esperábamos, ¿no? Solemos perder la alegría de vivir, incluso sentir que lo que hemos realizado ha sido tiempo perdido. ¿Ha sentido eso usted en el Evangelio? Yo sé que sí. Voy a poner el ejemplo de don Simón Bolívar. Miren, don Simón Bolívar, cuando vio su sueño el Arán Colombia saltar por los aires, ¿ya? Él se expresó así: he arado en el mar y he sembrado en el viento. Pobre gran colombino, ¿no? Pobre hombre. ¿Y saben por qué? Porque fue forjador de naciones, pero nunca miró detenidamente la cruz de Cristo. Sin importar lo que diga la historia de él, esa desidia para con Dios originó que sus sueños se conviertan en pesadillas. Solamente soy colaborador de Cristo. Los que enarbolamos su bandera, los que miramos la cruz de Cristo, intentamos crecer en su sombra. Y cuando usted intenta crecer en la sombra de Cristo, se aloja en usted un contentamiento. Porque comprendemos que el hombre propone, pero Dios dispone. ¿Ya? Enamorar su bandera, incluso en nuestros asuntos seculares, en el peor de los escenarios, a la larga genera paz, satisfacción del deber cumplido, aunque los resultados no nos favorezcan. El Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo a usar a un agricultor como símil de paciencia, dedicación y constancia. ¿Quiénes son de provincia? Hay muchos, ¿no? Ustedes saben que todas las cosechas no se dan. ¿Acaso los agricultores tiran la toalla? Siguen, y siguen, y siguen, hasta que las fuerzas, ¿ya? O el dinero se les acabe. Nosotros simplemente con fe involucrémonos en el jardín del Altísimo, que el resultado no depende de nosotros. Busque el último versículo, 1 Corintios capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo del 6 al 8. Otra vez la figura literaria de los agricultores. Miren, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Mas así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Somos obreros inútiles, hermanos míos. ¿Ya? Y el que planta y el que riega son una misma cosa, sirvientes de Dios, agricultores del Señor. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Es claro, ¿no, hermanos míos? Porque solamente somos colaboradores de Dios. Porque eso es lo único que somos. Conclusiones. No importa su ocupación, sea cesante, sea desempleado, sea estudiante universitario, no interesa su poder adquisitivo, no su raza, ni su bagaje cultural. En la obra de Dios hay lugar para todos y a todos se nos va a pedir lo mismo, porque no hay acepción de personas. ¿Ya? Segundo,
se nos pide que usemos noblemente lo que por gracia nos ha entregado el Señor para dignificar nuestro camino en este mundo, y se nos pide no dejar groseramente los asuntos del Señor. Recordemos, hermanos, que nuestra felicidad y realización personal no puede ser separada de nuestra dedicación a la gran comisión. Craso error que a veces muchos creen que tienen problemas en la casa, problemas económicos, y dicen, no me voy a dedicar a los negocios, voy a dejar las cosas del Señor. Craso error. Escúchenme, todo le va a reventar en la cara. Todo le va a reventar si usted es hijo de Dios. Si no es hijo de Dios, no va a pasar nada, porque simplemente Dios lo trata como bastardo. ¿Ya? Tercero, se nos pide que no olvidemos de comportarnos en los símiles ya nombrados. Primero, identificarnos con el sufrir del valiente soldado. Segundo, identificarnos con competir moralmente como un atleta. Tercero, identificarnos con la paciencia, serenidad y contentamiento del agricultor, sabiendo que la próxima faena de siembra va a llegar. Ya veremos en la tercera parte el ejemplo a seguir. Para no ser artistas, ahora sí, en la tercera vamos a usar esa connotación negativa, ¿ya? Dentro de la iglesia del Señor. Para terminar, hermano mío, busque 2 Timoteo capítulo 2, versículo 7. Pónganse de pie y vamos a leerla todos juntos. 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 7. Que retumbe esto en su corazón y en su mente. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Todos juntos a la vez. 1, 2, 3. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Incline su rostro, vamos ahora. Bendito Padre Celestial, Señor, le damos gracias porque usted, Señor, nos ha permitido congregar el día de hoy, escuchar su palabra, alabar su santo nombre, Señor, participar en todas las partes de su culto. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que usted está haciendo con nosotros. Señor, le pedimos por mis hermanos, Señor. Hago alguna invitación. ¿Alguien desea recibir a Cristo como su Señor y Salvador personal? Hago otra invitación. ¿Alguien siente que se está cansando y que ya no da? Y que se ve con el deseo de tirar la toalla? No lo haga. No lo haga en su familia. No lo haga en su trabajo. No lo haga en la iglesia. Porque ahí donde usted está, así tenga poco, así tenga problemas, Dios lo ha puesto ahí. El que quiere lo poco, sobre lo mucho lo pondré. Alguien se está cansando para orar por él o de ella, alce su mano. Dios te bendiga. Baja la mano. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Vamos, Dios te bendiga. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial. Señor, usted ha visto las manos levantadas. Usted sabe exactamente, Señor, qué es lo que les está pasando. Ayúdelos, Padre, que comprendan que los obreros son pocos, Señor, y la mies es mucha. Señor, que usen, Señor, esa parte cuando se les ha dicho que deben tener un mes de vacaciones. Señor, no permita que se crean Superman ni Superchicas, Señor. Señor, impúlselos a ello, a que usen, mi Dios Santo, la cultura de la iglesia que les da un mes de descanso. Ayúdelos, papito lindo, para que regresen con más fuerza. Ayúdelos, Padre. Señor, no queremos sacarle el jugo a nadie, pero sabemos que el herrero necesita descanso. Y sabemos que ese descanso sirve para que los otros aprendan a tener esas responsabilidades. Gracias, papito lindo, por las manos levantadas, por aquellos que no levantaron la mano y se gozan, Señor, porque ven que están en buen camino. Papito lindo, pero yo sé, y usted sabe, Señor, que en algún momento el enemigo los va a pedir para ser zarandeados. Ayúdelos a ellos, ayúdeme a mí. Esto le pedimos en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo. Dios lo bendiga, hermanos. Por favor, tomen asiento.